Puerto Calero. Vamos a bordo del Laura Marine, el barco de la academia. Estábamos realizando unas jornadas de pesca de altura y bueno, por un asunto personal nos hemos visto obligados a bajar rápidamente. Voy navegando no solo, voy con un tripulante, con mi marinero, y vamos a hacer un chequeo en el barco, ya que son bastantes millas, con el barco bastante revolucionado, cosa que no me gusta hacer de noche me gusta navegar tranquilo, pero bueno, en este caso vamos a hacer un chequeo completo del barco y de esta forma espero también que os sirva a todos vosotros. Navegar rápido y de noche en una embarcación de motor requiere de más concentración que hacerlo en una embarcación de vela. Ya con el PER, que podemos navegar con embarcaciones de más de 15 metros, puede ser embarcaciones perfectamente, como es el caso de este vídeo, de 19 toneladas e ir montadas con dos motores de 550 caballos. Es una gran responsabilidad navegar de noche y rápido con estas embarcaciones. En este tipo de travesías es importantísimo tener el control de los motores y del barco. Los dos motores deben navegar siempre a las mismas revoluciones, tenemos que tener el control del voltaje, ver que los alternadores van cargando las baterías, la presión de aceite de la caja y un control total de la electrónica que estamos utilizando. Vamos muy rápido y tenemos que tener una buena sonda con las alarmas puestas, saber la derrota que vamos a llevar, si vamos a encontrar puntos de poca agua, la distancia a la costa, el control absoluto del radar, de la carta y de la zona por la que nos movemos. También el ICE es importante, el CPA, que es el punto de aproximación más cercano que vamos a tener a otra embarcación, y el TCPA, el tiempo que vamos a tardar para estar a esa distancia. La persona que realiza las guardias tiene que estar con los 5 sentidos, no ser novato, no utilizar el móvil y tener conocimiento de la electrónica que está utilizando. En este tipo de barco gobernamos desde el puente y es tan importante verificar el ambiente en la sala de máquinas como en los salones y en las zonas habitables. El olor de un cable quemado, humo en la estancia, ese tipo de cosas. La sala de máquinas de nuestro barco es muy importante conocerla bien, evidentemente conocer nuestros motores, tenerla muy bien iluminada, saber en qué estado está, de forma que bajando y echando un visual pues podamos determinar si hay algún ruido extraño, vibraciones extrañas, alguna pérdida, aceite en la sentina, alguna entrada de agua. Bueno, hay varias cosas que podemos determinar solamente con un chequeo visual. Los motores de gran potencia, cuando navegan altos de vueltas, necesitan mucho aire, demandan mucho aire y una falta de aire puede hacer que humee. En este caso hemos
quitado uno de los filtros porque estaba sucio y el motor iba humeando. Y es importante verificar que los ventiladores del barco están funcionando y que la cámara está ventilada. Verificar la presión del circuito hidráulico del gobierno y el ATF también es una buena costumbre. Las tapas de los impeller, cuando el barco va trabajando a muchas vueltas, si hubiese algún problema en la junta o en algún tornillo, saldría agua en tipo spray, ¿no? De agua salada, mojando todo el motor, creando una inundación y además oxidando posteriormente toda la máquina. Comprobar los cuadros eléctricos, el de 12 voltios, que solamente vaya conectado lo necesario. Y también, si el barco tiene generador, 220 voltios, también verificarlo si lo llevamos apagado. Nosotros en una ocasión, una maleta puesta encima del pollo de la cocina, se corrió con una ola, activó la vitrocerámica y se hizo un fuego sin que nos diésemos cuenta. Que este detalle os sirva a todos vosotros para controlar este asunto. A esta velocidad, tener el control de la distancia de la costa es importantísimo. Conocer si en nuestra derrota vamos a encontrar zonas de poca profundidad y tener puesta la alarma de la sonda en consecuencia. En este caso habrá que poner la sonda, pues la alarma a 40 metros, no a 3 metros, para que nos dé tiempo a reaccionar. Llamar, aquí Tenerife Las Palmas, Fuerteventura y Arrecife Radio. Tenerife Las Palmas, Fuerteventura y Arrecife Radio con mensajes de urgencia sobre embarcaciones en situación de emergencia. Escuchen. La importancia de los avisos que se dan por el canal 16. En este caso había una patera en el este de Lanzarote, que es la costa por la que nosotros navegamos a toda velocidad. Una patera es más difícil de localizar con el radar y no lleváis. En nuestro caso llevamos 4 bombas de achique y verificamos que funcionan correctamente en automático y en manual. Máxima precaución con los tripulantes en cubierta, si bajan a fumar un cigarro, siempre tiene que estar el patrón avisado y mejor no realizar este tipo de prácticas. Bueno, espero que este vídeo os haya servido. El Aura Marina pesa 19 toneladas, iba cargado con 3.000 litros de combustible y 600 de agua. A 16 nudos de velocidad, una colisión pues puede tener consecuencias irremediables. Un saludo a todos.